Si hoy salieras a la calle con un solo lente, ¿cuál te llevarías para contar mejores historias? ¿Un 35 milímetros o un 50 milímetros? Porque la pregunta no es ¿cuál es mejor? Es ¿qué historia quieres que la foto cuente en un solo segundo? Hoy te voy a dar una respuesta clara. Cuando el 35 milímetros te da historia y contexto. Cuando el 50 milímetros te da intención y emoción. Y al final, te voy a dejar un ejercicio de 10 minutos para que descubras cuál es tu lente ideal sin tener que adivinar. Vamos a empezar quitando un mito muy común. Eso de que este lente distorsiona o que este otro se ve más real. La verdad es mucho más sencilla. El lente solo cambia cuánto mundo entra en el cuadro, es decir, el campo de visión, y eres tú quien cambia la historia con una sola decisión. ¿A qué distancia te pones de tu sujeto? En una cámara full frame, el 35 milímetros te muestra mucho más mundo. Su ángulo de visión es notablemente más amplio que el del 50 milímetros. Piensa que con un 35 tienes unos 54 grados de visión horizontal, mientras que con un 50 te quedas en unos 40. Esto se traduce directamente en una decisión narrativa, una forma de contar las cosas. Con un 35 milímetros es como si dijeras, estoy aquí adentro, soy parte de la escena. En cambio, con un 50 milímetros, tu mensaje es, estoy mirando esto con intención, te estoy señalando algo. En resumen, podríamos decir que 35 es contexto y 50 es enfoque. Hablemos del 35 milímetros, el lente de la calle como una gran escena. Usar un 35 es como tener una cámara que respira el pulso de la ciudad. Te permite incluir no solo al sujeto, sino también el fondo, la relación que existe entre ambos, y lo más importante, ese pequeño detalle que convierte una foto cualquiera en una verdadera historia. Entonces, ¿qué tipo de historias cuenta mejor un 35 milímetros? Primero, momentos que necesitan contexto. Imagina al vendedor de periódicos, pero no solo a él, sino también su kiosco, la calle bulliciosa, la luz que se filtra entre los edificios y todo el caos que lo rodea. Todo eso cabe en el encuadre y le da vida a la foto. Segundo, cuenta muy bien las historias con capas. Te permite tener gente en primer plano, pero también mostrar la vida que sucede detrás, creando profundidad y complejidad. Y tercero, transmite una energía y una cercanía increíbles, porque te obliga a estar dentro de la escena, a ser parte de lo que está pasando. Pero claro, todo tiene un precio. Con un 35 milímetros, si quieres llenar el encuadre y que tu sujeto sea el protagonista, normalmente tienes que acercarte mucho. Y acercarte en la calle exige dos cosas que no siempre son fáciles. Valentía para invadir el espacio personal y una lectura muy rápida del momento para no ser inoportuno. Es un lente que te pide acción, que te empuja a moverte y a anticipar. Ahora pasemos al 50 milímetros, el lente de la intención y la disciplina. Si el 35 era una cámara que respiraba ciudad, el 50 es como si dijeras, escucha, te voy a mostrar exactamente lo que es esencial y nada más. No te regala tanto contexto, al contrario, te obliga a tomar una decisión, a elegir qué es lo importante. ¿Qué historias cuenta mejor un 50 milímetros? Primero, los retratos callejeros discretos. Al tener un ángulo más cerrado, puedes mantener una mayor distancia con la persona, lo que resulta menos invasivo y te permite capturar gestos más naturales sin que se sientan observados. Segundo, es un maestro de la geometría y el orden. Con un 50 es más fácil aislar líneas, sombras potentes y hacer recortes limpios en la composición. Te ayuda a encontrar orden en medio del caos. Y tercero, captura la emoción sin ruido. Es perfecto para aislar una mirada, un gesto de las manos, una tensión entre dos personas, eliminando todo lo que distrae alrededor. Y aquí pasa algo clave. Con un 50 milímetros, te conviertes en un mejor editor antes de disparar. Aprendes a recortar mentalmente, a simplificar la escena, a dejar fuera lo que no aporta. Te enseña a esperar el instante exacto en el que todos los elementos se alinean perfectamente. Es un lente que te enseña paciencia y precisión. Entonces, ¿cómo eliges? Olvídate de cuál es mejor
y responde a estas 3 preguntas rápidas. Pregunta número 1. ¿Tu historia necesita más contexto o un mensaje más directo? Si la respuesta es contexto, la arquitectura, la gente, el ambiente, tu lente es el 35 milímetros. Si buscas un mensaje directo, un sentimiento, un detalle, tu lente es el 50 milímetros. Pregunta número 2. ¿Te gusta trabajar muy cerca o prefieres mantener una media distancia? Si disfrutas estando en medio del caos, sintiendo la energía de la calle, entonces el 35 es para ti. Si prefieres ser un poco más invisible, observar desde un poco más lejos, el 50 te dará esa comodidad. Y pregunta número 3. ¿Tu estilo fotográfico es más narrativo o más minimalista? Si te gusta contar historias con capas, donde pasan muchas cosas a la vez, donde la escena es rica en detalles, elige el 35. Si, por el contrario, tu estilo es más minimalista, si buscas la belleza en un solo gesto, en una forma simple o en una composición limpia, el 50 es tu mejor aliado. Ahora bien, hay un factor que lo cambia todo: el sensor de tu cámara. Todo lo que hemos hablado se basa en una cámara full frame o de formato completo. Si estás usando una cámara con sensor APS-C, como muchas de Fujifilm, Sony o Canon, tienes que tener en cuenta el famoso factor de recorte. En APS-C, tu lente de 35 milímetros se va a sentir mucho más cerrado, más parecido a un 50 en full frame, porque el sensor recorta los bordes de la imagen. Por eso, mucha gente que usa cámaras APS-C ama el 23 milímetros para conseguir ese look 35 más abierto y contextual. Y usan su 35 milímetros para conseguir el look 50, más íntimo y enfocado. Pero no te líes con los números. La idea es exactamente la misma. Lo único que importa es cuánto mundo entra en tu encuadre y qué tan cerca te pide estar el lente para contar la historia que quieres. Y para que dejes de dudar, te propongo un ejercicio definitivo de 10 minutos para que decidas cuál es tu lente. Sal a una esquina de tu ciudad, una que tenga buena luz y gente pasando constantemente. Primero, vamos con el reto A, el mindset del 35 milímetros. Haz 10 fotografías con una sola regla. Tu sujeto y su contexto deben contar una historia sin necesidad de explicación. Asegúrate de incluir un detalle narrativo, como un cartel, una sombra interesante, un gesto con la mano, la dirección en la que alguien mira. Luego pasamos al reto B, el mindset del 50 milímetros. Haz otras 10 fotos con esta regla. Un solo sujeto, una sola emoción, 0 ruido visual. Olvídate del fondo y concéntrate en encontrar un gesto, una tensión, un momento de introspección. Busca la simplicidad. Cuando llegues a casa, mira las 2 series de fotos y pregúntate con total honestidad: ¿en cuál de las 2 sentiste que la foto se hablaba más como tú? ¿Cuál estilo te resultó más natural y te dio mejores resultados? Ahí tendrás tu respuesta. En definitiva, el 35 milímetros es la calle contada como una película. Tiene contexto, tiene ritmo, tiene capas. El 50 milímetros, en cambio, es la calle contada como un poema. Es preciso, tiene intención y a veces hasta silencio. Ahora te toca a ti, déjame en los comentarios. ¿Eres de 35 o de 50? Y si te ha gustado, dime si quieres que haga la segunda parte de este video, donde podríamos hablar del 28 milímetros contra el 35, que es el verdadero debate de la fotografía de calle más pura. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.